controlador del app, no el controlador normal. Entonces, lo primero que vamos a revisar es el método que nosotros utilizamos normalmente para mostrar todos los productos, que es el método index. Ese método index consiste en hacer una consulta de todos los datos que tenemos dentro de una tabla. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es obtener por medio de esta consulta todos los productos que nosotros tenemos almacenados. Ahora bien, nosotros estamos diseñando todo el backend en respuestas de JSON. ¿Hay alguno que no tenga claro exactamente qué es lo del formato JSON? No, yo creo que ya todo es claro. Ese formato JSON a nosotros nos permite trabajar las peticiones o nos permite trabajar varias de los datos que necesitamos llevar como si fueran un objeto. Entonces, ese formato nos permite a nosotros trabajar de una manera mucho más fácil con los algoritmos que tenemos porque nosotros hacemos programación orientada a objetos. Entonces, cada una de las consultas nosotros la vamos a devolver en un JSON. Todos los JSON tienen encabezado. Si usted no lo defina, él va a tener un encabezado por defecto. Nosotros aquí estamos poniéndole un nombre a ese encabezado para que nosotros podamos identificarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una variable, un nombre por el cual llamar a ese conjunto de datos cuando nosotros estemos de pronto en otro programa. Entonces, es por eso que nosotros a ese encabezado o a ese JSON, nosotros le damos el nombre de data. Y ese JSON, ese formato JSON va a llevar todo lo que son los productos que obtuvimos en esta consulta. ¿A alguien de pronto le quedan dudas respecto a ese método? No, ahí se ve claro. Y prácticamente nosotros hacemos lo mismo en todos los métodos, pero cambia la consulta. Es decir, aquí ya pasamos del index al método guardar o al método store. En este método nosotros lo que vamos a hacer es realizar la instancia de un nuevo producto. Nosotros lo que vamos a realizar es la creación de un nuevo producto. Entonces, para nosotros crearlo, nosotros lo que hacemos es primero crear un objeto de tipo producto. Esto es lo mismo que crear un objeto de tipo producto. Y después de crearlo, nosotros a cada campo le llevamos un valor que nosotros queremos. En este caso, nosotros lo estamos llevando a través del request o a través de la petición. ¿Alguien de pronto tiene todavía dudas respecto a cómo se maneja esta petición o de pronto tienen más claridad acerca de qué significa ese request? A ver, vuélvame a explicar el request, qué pena. En el store nosotros vamos a crear un producto. Entonces, como nosotros estamos creando un producto, nosotros lo inicializamos. Esta línea es igual a nosotros crear un objeto de tipo producto. Pero a ese producto nosotros le vamos a llevar unos datos en específico que nosotros le damos. Es decir, a ese objeto nosotros lo vamos a llenar con información que nosotros vamos a recibir del usuario. Esa información que nosotros recibimos del usuario viene a través del request. De pronto tienes dudas respecto a lo que significa ese request o cómo funciona, cómo se maneja. Entonces el request es lo que podemos decir, lo que él captura del campo de texto. Lo que el usuario ingresa, eso es lo que lleva y llena eh, el, ay, el objeto que estamos llamando. Exactamente. Es esa la manera de verlo. Es decir, la petición es el conjunto de datos o ese request es el conjunto de datos que nos va a enviar el usuario y eso va delimitado por unos nombres a través de los nombres que nosotros le damos a los inputs. Entonces, en este caso, nosotros le vamos a llevar a través de la petición o a través de lo que nosotros vayamos a ingresar en el programa los datos al producto que nosotros estemos creando. Entonces, al producto en el campo SKU le llevamos lo que venga por la petición en el campo SKU. Es decir, así hacemos con todo el resto de atributos del objeto. Ya por último, guardamos el producto
este guardar significa que guarde este producto en la base de datos para que se haga el registro y va a retornar la información de ese producto dentro de también un JSON que se va a llamar data. No sé si de pronto de toda esta función les quedan dudas o el request o de algo más. Sí, ya que El response, ¿qué es lo que el response es como la respuesta o qué es lo que es el response? sí, el response es como la sintaxis que nosotros utilizamos para poder indicarle que vamos a dar una respuesta en formato JSON. Y ese data, entre comillas, sencillas. Es el nombre del encabezado del JSON. Como yo les decía, todos los JSON tienen un encabezado, así usted no se lo ponga. Él va a llevar un encabezado por defecto. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es definir cuál es el encabezado, cuál es el nombre de ese JSON, para nosotros poder identificarlo más fácil cuando estemos conectando ese API con otro programa. Y ese encabezado es lo que sale, por ejemplo, en el Insomnia cuando se queman pues las rutas, ¿ok? Eh, pero yo, es que no sé si abrir el Insomnia. Lo que pasa es que el encabezado es como el nombre de todo el arreglo del JSON. Usted sabe cómo es un JSON, ¿cierto? Usted ya lo visualiza y se lo imagina, que es básicamente Sí, como un sí. objeto, una clave y un dato, clave y dato. Entonces, ese JSON tiene un nombre y ese JSON en este caso nosotros le estamos poniendo data, pero usted le puede poner el nombre que usted quiera. Lo que importa es que usted tenga un nombre para poder identificarlo, porque todos los APIs tienen como idea o como función conectarse con otros programas. Y en esa conexión usted tiene que tener un nombre para poder llamar al dato que usted necesita. Ah, Entonces, sí, por eso, ahí lo mandó Aleja, y sí, el encabezado al principio dice data, y ahí abre ya el corchete del objeto. entonces es eso. Muchas gracias, Ale, ahí por colaborar. Entonces, ya eso es lo que hace esa línea de data. O sea, ese data es el nombre que nosotros le estamos dando al JSON. ¿Hay alguno que tenga una duda con esta función? Breves, yo creo que sigamos. Tengo que escribir. ¿Qué me dijo, Qué mano? pena, lo que pasa, qué pena. Lo que pasa es que muchas veces yo como que voy entendiendo a medida que yo lo voy como repitiendo. Entonces, según lo que vemos en esta función, es, nosotros estamos llamando los objetos que tiene, bueno, los campos que tiene el objeto producto, que viene siendo SKU, name, unit, amount, ¿cierto? Y eso lo estamos Sí, llenando con lo que él traiga de del request que si, qué pena, Van a estar esto lo voy alojadas como en un leyendo. label, van a estar alojadas en un label, algo así, pues es como yo lo veo. Y eso ya se pone en como en un estilo JSON, ¿cierto? Se pone en un estilo JSON. exactamente. Es eso lo que hace esa función. ¿Listo? Claro. Todos continuamos. Listo, listo. Pues yo digo que pregunte 5 segunditos y pues si nadie responde, pues vaya siguiendo y si alguien tiene una duda, pues que interrumpa, ¿sí o qué? Eso sí, porque si nos ponemos a esperar a que todos respondan, morimos locos. Hágale. Pues es que la idea es que me indiquen, pero sí. El show es el método más simple. ¿Por qué? Porque el show ya como parámetro recibe un producto.
Es decir, el show es mostrar, el show ya recibe un producto. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es a través de un JSON retornar la información de ese producto. Yo creo que esto ustedes ya lo ven, sí, ya lo tienen claro. Entonces, ya después del show sigue el actualizar, el update. Este update tiene como características que también recibe un producto, pero tiene que recibirlo por el sentido de lo que va a ser la función. Como nosotros vamos a actualizar un registro, nosotros tenemos que identificar cuál es el registro que nosotros vamos a actualizar. Entonces, por eso esta función ya debe tener la información de cuál es el registro que se va a actualizar en ese momento. Entonces, lo que hace esta función es coger el producto que nosotros le mandamos como parámetro y modificarle los campos que nosotros queramos cambiarle a través de la petición, tal cual como se hace en el create. La única diferencia es que nosotros no estamos instanciando el producto, sino que lo recibimos. Y ya después de eso lo guardamos y lo retornamos en un JSON que se llame data. No sé si con este update tengan alguna pregunta o si les quede más claro. No, pues el Después se update es, almacena, ¿Qué pasó, Alejo? que se no, no, almacena en un JSON que se llama data, simplemente se modifica y se almacena en un JSON que se llama data, ¿sí o qué? Sí. Alejo, ¿qué me iba a decir? no, Cucho, no hágale. Que ese update es un poco más claro que los otros. O sea, simplemente la actualización de. Sí, no, pues, desde el punto que yo lo veo, sí es como más breve. Breve. Y el borrar. El borrar también es como la misma lógica del show. Lo que pasa es que ahí ya estamos nosotros llamando al método para nosotros eliminar ese registro dentro de la base de datos. Entonces nosotros le mandamos un producto como parámetro y le damos una instrucción para que nos la borre. Y después de que haya borrado el producto, retornamos ese producto en un formato JSON. Ese delete también es muy sencillo. Ya ahí vimos todo el club completo de movimientos. De productos, perdón. Ole, por ejemplo, ahí yo tengo una duda. En el update, o sea, hay un request porque necesitamos saber por medio de la petición el producto o el objeto producto que vamos a modificar, ¿cierto? Y ahí No, no, están. no. Nosotros necesitamos ahí nosotros ya le estamos mandando el producto que nosotros vamos a actualizar. Es decir, nosotros ya identificamos cuál es y se lo mandamos como parámetro. ¿Sí me entienden? Ese Ah, request ya. se necesita porque cuando usted abre la vista de actualizar, usted también le van a mostrar un formulario para usted poder cambiarle esos campos. Entonces, toda la información que usted meta dentro de esos inputs va a quedar almacenada en ese request para poder con esos datos que usted le haya dado al programa ir a actualizar el registro. Breve. Y abajo en la de destroy simplemente él recibe un producto para eliminarlo y ya. Exacto. Y después lo retorna la información. El retorno de la información es muy importante porque cuando usted está utilizando un API, usted se está conectando a otro programa. Entonces, realmente la información que usted vaya a mostrar en el programa depende específicamente de usted. Pero usted por lo general siempre necesita la información de qué objeto es el que va a borrar, qué dato es el que borró o qué dato es el que va a actualizar. Entonces, por eso usted, por mucho que la función funcione, pues valga la redundancia, sin retornar la respuesta o sin retornar ese JSON, la idea es poderlo poner para que usted ya en la conexión con el otro programa pueda manejar esos datos de una manera más limpia y usted pueda manejar esa información de una manera más clara para el usuario. Entonces, pues ahí usted podría tenerlo solo product delete y ya, porque igualmente usted no, ahí no está retornando ninguna vista ni nada.
pero la idea de mandar la información es que usted después vaya ya en el otro programa y pueda mostrar exactamente cuál fue el producto que borró, por ejemplo. Listo, gracias, mejor por la explicación. Hágale, mano. Ahí ya vimos todo el CRUD de productos. Y yo les digo, realmente la conexión del proyecto de RIAD que tenemos hasta ahora o que tengo hasta ahora solo va con productos. Sin embargo, ustedes quieren también revisar el CRUD o quieren revisar el backend de movimientos. O de pronto lo revisarían después cuando hagan la otra conexión de movimientos conmigo. ¿Ustedes qué piensan? Pues yo digo que sería mejor pues hacer el productos hasta el final y ya después hacer el movimiento hasta el final. O sea, no juntar los dos de una vez. O sea, dejar hasta acá con la explicación del backend y ya pasar directamente al frontend involucrando solo los productos. Me parece sí mejor. No sé Sí, a qué mí también piensen me el resto. parece mejor, pero no sé ustedes qué piensen, pues aparte de usted. Sí, a mí también me parece Sí, mejor. Ahí sí, nos como para no quedaría muy bien enredarse uno. practicar también. Listo. Entonces, ya ahí terminamos la explicación del backend. ¿Alguno tiene alguna duda ya para pasar al frontend? No, hasta ahí está claro. Listo, hágale. Eh, entonces, denme en 2 minuticos, por favor, y empezamos. O sea, vamos abriendo. Bueno, tenemos listo el frontend, mejor dicho. Sí, sí, denme en 2 minuticos, yo voy a alguna cosa y vuelvo, por favor. Hoy los Luis sí están entendiendo. Si ya han todo claro, no. Breve. ¿Y Luis Bombombón qué?
Bueno, qué pena ahí por muchas gracias y por la esperita. Entonces, yo tengo acá pues unos archivos de diferentes a los que tienen ustedes, pero la idea es basarnos en el proyecto que ustedes llevan, en el proyecto que más o menos ustedes tienen armado. Entonces, yo lo primero que quisiera explicarles, creo que es algo muy importante, es todo el tema acerca de la estructuración de carpetas. De pronto eso ustedes ya lo tienen claro o quisieran una explicación acerca de eso. A mí me parece importante, pero no sé si ustedes lo tengan claro. Sí, sí, explíquelo mejor. Sí, eso lo iba a decir porque, uy, hay dos page y esto es enredado, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cada una de las carpetas tiene como una división, esa es la idea, poder como organizar la estructura del proyecto. Los assets. Los assets son como las imágenes adicionales, los requerimientos adicionales a nivel visual que tiene, por ejemplo, su página. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, un video que es totalmente estático, que no va conectado a ninguna base de datos, o si usted tiene una imagen, un logo, un SVG o cualquier tipo de imagen o recurso visual de su página que no dependa de una base de datos, usted lo va a guardar ahí en assets. Es como lo que le va a permitir mostrar los iconos, mostrar los logos, sin necesidad de llamarlos desde otra consulta, por ejemplo. Eso es lo que cumple esa función. Esa es la función que cumple esa carpeta assets. Ahora bien, en la carpeta components, nosotros vamos a tener todos los componentes o todas las partes pequeñas de cada una de las páginas que nosotros estamos manejando. Es decir, ahí es donde nosotros vamos a guardar todos los componentes, valga la redundancia, que nosotros hagamos con React. Pero ahí hay una división importante y es la siguiente. En los componentes nosotros vamos a tener componentes que son específicamente de una categoría como por ejemplo productos o movimientos o torneos o clases o lo que sea. Nosotros vamos a tener componentes que van a ir directamente dentro de estas páginas. Es decir, esa carpeta page dentro de componentes no es que sea un divisor para las páginas, sino que es un divisor para las categorías que usted va a tener dentro de su vista, dentro de sus controladores. Entonces, por lo general, usted siempre maneja vistas por cada controlador, un grupo de vistas por cada controlador. Entonces ahí es donde usted va a hacer la división, pero también tienen que tener en cuenta que hay componentes que se repiten. Hay componentes que en toda la página son iguales, como por ejemplo botones o barras de menú o por ejemplo temas de encabezados. Todo eso es un tema mucho más de componentes que se pueden repetir. Entonces esos componentes que se pueden repetir van aquí en Shared porque son los componentes que ustedes van a poder reutilizar dentro de las vistas, independientemente de la categoría que sea. Hasta ahí vamos bien. Sí, Ahora, Sí. esta page que va aparte es una carpeta que sirve para nosotros asociar las páginas que no dependan de ningún controlador. Es decir, por ejemplo, nosotros dentro de muchos proyectos vamos a tener la carpeta login o la carpeta la vista login o la vista del registro o la vista de acerca de nosotros. Esas vistas pueden ser vistas que no estén asociadas a ninguna tabla de la base de datos o que no estén asociadas directamente a un modelo dentro del proyecto. Entonces, como son carpetas que no van asociadas a un modelo, son carpetas que no van a necesitar consultas y son páginas, por así decirlo, aparte de las que tenemos acá arriba, porque las que tenemos acá arriba, recuerden que son las que ya nosotros seccionamos por cada clase que vamos a utilizar. Y Que la sea que última, ahí en la que seccionamos las clases serían movements y products. sí, aquí en Page nosotros tenemos movimientos y productos porque por ahora esas son las dos clases que estamos manejando en el proyecto que tenemos. Obviamente en un proyecto real, acaso no serían dos carpetas, sino 7, 8, 9, pero es de la misma manera. Por cada carpeta usted va a tener
Por cada clase usted va a tener, perdón, una carpeta que le permite a usted almacenar y administrar las vistas desde ahí para usted tener una organización respecto a sus clases, respecto a su proyecto también, no solo del frontend, sino también del backend con el que usted se está conectando. Breve. Ya la última carpeta que queda por explicar, esa es la de services. Esa de services es la carpeta donde vamos a almacenar los archivos que directamente tienen la conexión con los APIs. Es decir, aquí es donde nosotros vamos a almacenar todos los archivos o todas las funciones que a mí me permiten ya hacer la conexión entre la ruta del backend, que es un endpoint, y todo lo que viene siendo el frontend, que es ya el proyecto en React que nosotros estamos haciendo. Entonces en services por lo general también hay una por cada clase, porque todos los modelos tienen un CRUD o todos los modelos tienen un grupo de métodos. Entonces todo ese grupo de métodos se secciona por cada clase que usted tenga. Y por lo general en la carpeta services usted va a tener una carpeta por cada clase y dentro de cada carpeta va a tener todos los métodos que usted hizo en el back, o al menos los que usted necesite llamar. Me va a repetir esa carpeta de servicios por la explicación. Esa carpeta de servicios es la carpeta que le va a permitir a usted guardar y administrar todos los archivos con los cuales usted se va a conectar desde el frontend al backend. Entonces esa carpeta de servicios es la que le va a permitir a usted crear todos los archivos que le maneje a usted cada una de las consultas. En el backend nosotros hacíamos un grupo de métodos, un grupo de consultas en la base de datos, ¿sí me entiende? Ese grupo de métodos nosotros lo vamos a tener que traer acá al React para nosotros poderlo utilizar. Entonces ahí dentro de esa carpeta services es donde nosotros vamos a almacenar todos esos archivos. Y como cada clase tiene su controlador, entonces cada clase va a tener su carpeta. Y dentro de cada carpeta van a quedar los archivos con los cuales usted se está conectando desde el frontend con el backend. O sea que también aquí en esta carpeta services también tienen que haber los mismos, el mismo número de carpetas que vayan a ver en components, en page, ya que pues Sí, son, sí, porque son exactamente. las mismas clases, entonces por cada clase tiene que haber una carpeta en services, porque pues de ahí Sí, se van a mandar todo eso, ¿cierto? y a no ser, la única manera es que usted de pronto tenga una clase en la base de datos que no vaya a conectar con el frontend, pero pues eso sería muy raro, ¿sí me entiende? Sí, Ah, ya, y qué siga, pena, siga, Carlos. lejito. Un momentico, antes de que me vaya la idea. Entonces aquí también solo, o sea, aquí, por ejemplo, en el Create de Products, ingrese ahí, por favor. Ahí estamos simulando estamos quemando la URL de de Insomnia, ¿cierto? O sea, esto aquí solo se recibe tipo JSON y ya de ahí nosotros lo modificamos para llevarlo a la vista, pues ya acomodada bien. Sí, ¿qué es lo que pasa? Ustedes conocen qué es un endpoint. ¿Ustedes les quedó claro qué es un endpoint o no? No, la verdad no me acuerdo. No, yo tampoco me acuerdo. Un endpoint es como se le llama a la ruta que usted crea en el backend para usted tenerla disponible y utilizarla. Es decir, esta ruta que usted crea acá en el backend, cuando usted, espere, cuando usted de pronto acá viene y tira el comando de PHP artisan root list, espérenme ahí que me cargue un momentito. Todo eso va a lanzar una lista de rutas
que es la lista de rutas a la cual nosotros estamos accediendo para nosotros quemar el proyecto. Como lo decía Alejo, eso se quema en Insomnia, ¿sí o qué? Pero resulta que esa ruta que nosotros creamos en el backend, cada una de estas rutas que nosotros creamos en el backend, nosotros las vamos a utilizar es dentro de React. Entonces nosotros tenemos que crear un puente de conexión entre esta ruta de acá y el frontend que nosotros tenemos. Esa conexión es a lo que se le denomina endpoint. Cuando usted tiene esta ruta y usted le crea una conexión, significa que esta ruta se convierte en el endpoint. ¿En el endpoint de quién? En el endpoint de esta función que usted tiene aquí directamente en React. Entonces, cuando usted aquí viene y está definiendo que esto tiene una respuesta y que viene directamente de esta URL o de esta ruta, es cuando usted le está indicando que viene de aquí. Es cuando usted le está indicando. Aleja está Sí, ya, preguntando que cómo. ya se lo mando. Lo que pasa es que es. Uf. Entonces, cada una de estas rutas, cuando usted le crea una conexión acá dentro del frontend, usted la está volviendo un endpoint, porque toda esta función va a terminar conectándose con alguna de estas rutas de acá. Y cada una de estas rutas corresponde a una función dentro del controlador. Endpoint se escribe así y se traduce punto final, es decir, esta ruta o cada una de estas rutas es el punto final de conexión de cada uno de estos métodos por los cuales nosotros vamos a acceder a todo el tema de las consultas. No sé si ahí les quede claro. Sí, ahí ya quedó mucho más claro, gracias. Sí, o de pronto alguien quedó con alguna duda. Pues como yo sé que de pronto es un concepto nuevo para ustedes, entonces agradecería que varios me den la respuesta para yo poder saber. Pues yo como que más o menos, como que todavía no lo asimilo tan bien. ¿Y con qué tiene dudas? O sea, ¿Con qué entiende? cada una de esas rutas va a tener un endpoint. No. Cada una de estas rutas que hay aquí es una ruta que pertenece a un método de este controlador. ¿Sí me entiende? Entonces, esa ruta, cuando usted la conecta con el frontend, usted le crea un endpoint. Y cuando usted viene aquí y le denomina que toda esta función va a venir de esta ruta, usted le está diciendo, esta ruta es el endpoint de esta función. David, entonces podríamos decir que la conexión en sí con la base, pues con el backend, es esa URL. Esa URL es la conexión directa con el backend. Sí, y esa ruta exactamente es el endpoint. El endpoint es el puente entre el backend y el frontend. Y la manera de usted conectar el backend y el frontend es esa ruta. Entonces esa ruta se vuelve automáticamente en el endpoint. No sé Listo. si de pronto ¿qué? Alejo, dígame, qué pena. Entonces, una pregunta. Nosotros podríamos hacer un ejercicio, o sea, algo así, algo simple así. ¿Cómo, em, cómo sacaríamos esa URL otra vez? O sea, yo sé, me parece que es de Insomnia, ¿no? No, no. Esa URL se crea cada vez que usted crea un controlador. Usted cada vez que crea un controlador o un grupo de recursos,
usted lo hace a través de un comando. Yo creo que usted recuerda el comando, ¿sí o qué? Y usted aquí en el web.php, qué pena, ¿dónde está? Sí es este. Uy, sí, pero eso porque está así. Espérenme. A ver, aquí, qué pena. Aquí en el API.php, porque estamos utilizando controladores API, no controladores normales. Aquí en el API.php, usted está declarando o está indicando que hay un recurso. Ese recurso pertenece a un controlador. ¿Sí o qué? Ese controlador trae por defecto los 4 métodos, o perdón, los 5 métodos que tiene un controlador API. ¿Ustedes recuerdan la diferencia de los métodos que trae un controlador API y un controlador normal? El controlador normal trae 7 métodos y el controlador API trae solo 5. Cada uno de esos métodos tiene una ruta y cada uno de esos métodos tiene un tipo de petición. Es decir, cuando nosotros vamos a obtener algo de la página, nosotros hacemos un get. Cuando nosotros vamos a enviarle algo a la página, nosotros hacemos un post. Cuando vamos a eliminar, hacemos un delete. Y cuando vamos a actualizar, hacemos un put. ¿Sí o qué? Entonces, cada una de esas peticiones y cada uno de esos métodos que hay en el controlador tiene una ruta. Y esa ruta es directamente la manera en la que se representa ese método de conexión del usuario con ese método de función que usted está realizando en el programa. Es decir, la URL que el usuario escriba cuando esté digitando en el programa es esa URL a la cual usted lo va a llevar. Y esa URL es igual a todos estos métodos que usted tiene aquí. Entonces, cuando usted lo lleva, por ejemplo, al index, usted lo lleva, por ejemplo, al index de, no sé, de productos. Entonces, usted lo está llevando directamente a esta primera ruta. ¿Sí me hago entender? Ah, listo, listo. Listo, ya Entonces, quedamos claro, cada gracias. uno de sus métodos en el controlador va a tener esta ruta. Y esta ruta va a ser la manera en la que el usuario pueda acceder a utilizar esa función, a hacer ese proceso. Entonces, cada una de estas rutas es la manera en la que usted lo va a llamar, sea en el endpoint, aquí en la conexión con el frontend, o sea, por ejemplo, en otra parte, que podría ser directamente en el frontend o en el backend, o si usted tiene todo en el mismo proyecto, pues lo llamaría ahí. Pero es eso. Entonces, nosotros, o sea, la misma URL es para los 5 métodos, ¿cierto? Y simplemente lo cambiamos, o sea, decimos qué método queremos usar con la declaración que usamos ahí debajito de la URL, que es el método. Si necesitamos post, delete, get, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, aquí en el create, nosotros estamos definiendo que la URL es esta. ¿Sí o qué? Pero pille que aquí el método es post. Y si vamos nosotros al getAll, nosotros vamos a obtener o vamos a tener la misma ruta, pero vea que el método de petición cambia. Ya no va a ser un post, sino que va a ser un get. Yo en eso que usted está explicando todavía me siento como con vacíos. Eso es como lo mismo del insomnia, ¿sí o qué? Sí, es lo mismo del insomnia, pero realmente es como maneja, o sea, es que se lo puede aprender de memoria, weón. El post es para enviar información, el get es para obtener, el delete es para borrar y el put es para actualizar. Y si ya eso usted lo vuelve con la traducción literal de las páginas, de las palabras en inglés, pues es más fácil. Get significa obtener.
Post es como envío. Put significa poner y delete significa borrar. Y esos son los 4 tipos de petición que nosotros manejamos. Entonces, cuando usted va a obtener algo, ¿usted qué hace? Un get, Y para borrar, delete, y para actualizar, update, no, put, put. y para Listo. crear o para enviar información. El post. Y ya, y eso es todo. Anótelo por ahí y léalo de vez en cuando. Breve, gracias. Entonces, esa sería toda la estructura de carpetas que nosotros manejamos. Pero nosotros también tenemos un archivo muy importante que está dentro de la carpeta SRC, que es como la carpeta más importante del proyecto. Ese archivo es el router. Y ese router es el que nos va a permitir a nosotros hacer la simulación del manejo de rutas dentro del frontend que nosotros estemos manejando. Entonces, ese router, ¿qué va a hacer? Ese router lo que va a hacer es escuchar qué URLs nosotros le estamos mandando. Y esas URLs directamente las utiliza para mandarle una información o para mandarle un componente en específico. Entonces ese router, en pocas palabras, ¿qué va a hacer? Si usted escucha esta ruta, mándeme este componente. Y si usted escucha esta ruta, mándeme este otro componente. Entonces usted lo hace para que usted pueda tener el dinamismo en la página de que cada vez que el usuario dé un botón o que cada vez que el usuario entre a una página nueva, pues le lancen un componente nuevo, le lancen una página nueva, un diseño diferente. Eso es lo que hace el router. No sé si ahí quede claro. Sí, y en eso, pues que importamos todo eso, las primeras líneas, eso es como, si no lo importamos, ¿qué pasaría? ¿O cuál es la función de esa importación? ¿Sí me entiende la pregunta? La importación del browser router, el routes y el roots, o cómo así. ¿O qué importación en Sí, específico? sí. No, Eso, pues todas, pues si me las puede explicar todas, por favor. eso son componentes que vienen directamente de React Router DOM. React Router DOM es una librería que nosotros instalamos al principio o a la creación del proyecto para nosotros obtener diferentes dependencias. Esas diferentes dependencias son como diferentes elementos o diferentes funciones que nos permiten hacer algo dentro del componente que nosotros estemos creando. Es como cuando usted importa el useEffect o cuando usted importa el useState. Entonces usted dice import useState from React. ¿Sí sabe? ¿Sí se acuerda? Sí, sí. Entonces, esa importación de dependencias, ya dependiendo de la dependencia que usted importe, le va a permitir hacer diferentes cosas. En este caso, el browser router es la manera de nosotros definir el bloque de rutas. Es como literalmente la palabra traduce compartidor de rutas. Entonces, lo que va a hacer ese bloque es como definir la sintaxis. ¿Sí o qué? Ese va a ser como el contenedor principal de todo el contenedor que pertenece al compartidor de rutas. Ahora, después de nosotros definir el browser router, le decimos, es un compartidor de rutas. Entonces, ¿qué lleva adentro? Rutas. ¿Sí o qué? Y ya Entonces, define ruta por ruta. exactamente. Pero dependiendo de cada importación, usted va a utilizarlo diferente. Eso no es algo que ya se haga de lógica, sino que
realmente eso sí es algo de documentación porque cada librería tiene su manera de utilizarse. Y como son frameworks, muchas veces ellos le facilitan a usted el trabajo. Vea que estamos haciendo la simulación del web.php con tres, cuatro componentes, ¿sí me entiende? Pero entonces eso lo diseñó alguien. Y ese alguien cuando lo diseñó creó toda la documentación acerca de eso que diseñó y es de eso que usted vaya a aprender. Eso usted no lo puede saber si no lee esa documentación. Obviamente yo no leí la documentación, yo estuve en clase con ustedes, pero pues eso es lo que significa. Ah, ya, y los componentes que están en cada una de esas rutas los estamos importando en la línea 3, 4, 5. Exactamente, y usted va a tener que importar todos los componentes que usted vaya a mandar. Hasta ahí todos van bien. Sí, yo creo que vamos bien. Breve. Entonces, ya después de ver el router, vamos a ir directamente al diseño de un componente sencillo. Podría ser estos de footer y de page. De pronto, ¿alguien tiene alguna duda con este footer, con el diseño de este footer? Ese import link, ese es un componente de la librería que usted nos dijo, Reader Router DOM. Pero ese link es a que al hacerle clic ahí me envíe como a una ruta o qué, o pues explíqueme ese por. Eso es un link. Un link es un link. ¿Qué es lo que pasa? A ver, se le quedó muteado. Pensé que había sido yo. Más bien parece como si usted fuera ahí en el internet, weón. Esta mañana le pasó lo mismo que estamos conectados y también como que se desconectó. Sí, como que se quedó en silencio. ¿Quién sabe ahí la grabación si se parará o continuará o qué? De hecho, se salió y todo. Pues dice ahí que la llamada se está grabando. Quién sabe. Pues sí, esperemos a ver. O ustedes ya empezaron lo de desechar. Pues yo por mi parte todavía no. Dependiendo de qué horas terminemos ahorita, pues termino de hacerlo de Java, que ya me queda poquito. Inicio con lo de desechar, ya sería mañana. Sí, yo también había pensado como empezar con lo de desechar mañana. Uf, eso de Java sí. Uno piensa, no, me queda una vista y a veces se le va a uno toda una noche en una sola vista, huevón. Marica, yo ayer estaba haciendo pues todos los controladores en el dado. Obviamente todavía no he hecho todavía las vistas, pero marica, todos los errores que me salieron, huevón.
tanto en la base de datos como en toda parte. Eso salieron errores, me acosté como a la 1 de la mañana. Uy, sí, eso a veces piensa uno que no, sí, ya todo contento y empieza uno a resolver errores. Yo creo que donde Mauricio nos pusiera también trabajos así como Murillo, uy, marica, yo creo que todos los días le tocaría a uno no dormir. No, uno queda Sí, ya, loco, eso ya es uno queda mucho. loco. Pues, sí, ya suficiente tenemos con Murillo, ahora también con Mauricio. Quién sabe qué le pasaría a David porque no le llegan ni los mensajes por WhatsApp. Bueno, igual yo creo que ahorita que conecte es como proponerle también como hasta cierta parte para tener la clase grabada, darle una repasadita y ahí sí ya, ay, sé que se le fue la luz a David. Ahí me acaba de escribir. Ah, joder, Sí, madre. sí me entiende, como no, que no nos embuta todo de una, sino como para asimilarlo mejor, porque eso sí es importante y esto es lo que el profe Mauro ha dicho, que esa es la idea, sí o que conectar un backend con un frontend. Obvio, es que esa es la meta, conectarlo. Es lo que hemos estado, con lo que hemos estado jodiendo pues todos esos trimestres. Listo, listo, Aleja. No, pero ¿saben algo? Yo sí me tengo que desconectar ya, que yo mañana sí pego será madrugada. Si algo yo me termino de ver la grabación. Listo, que descansen pues. Ahí me disculpan con David, pero pues sí, me toca Ah, retirar. hermano, buenas noches. Pues, qué pena, Cucho, sino que se me fue la luz ahí en un momentico. Ahí me alcancé a conectar de los datos, pues ya volvió la luz, pero no, pues sí, aquí estoy de los datos todavía hasta que vuelva el internet. Hágale, hágale. Igual pues la idea yo pues no sé, como no hacerlo tan largo como para repasar en la grabación de hoy y ya después seguir como que nos quede todo bien sintetizado, ¿sí me entiende? Sí, obvio, ¿no? La idea no es embutirlos de información, obviamente no. Pues por eso la idea es que también me digan cómo van. Igual yo siento que hoy hemos visto mucha cosa, pero sí, yo usted le estaba explicando lo del link. El link es simplemente la manera de nosotros utilizar el href dentro de React. ¿Usted sabe qué es el href? No, no recuerdo. No sé los que estamos acá si mañana también pues como continuar como cogernos calienticos, ¿sí o qué? Para seguir pues como la monitoría o bueno, ya ustedes dicen a ver. Y David, ¿mañana se puede conectar o qué días tiene para seguir?
No, yo mañana me puedo conectar. Incluso yo mañana pues tendría la tarde libre, entonces por la tarde podríamos hacer la monitoría, porque yo sé que a muchos de pronto por la noche les queda más difícil. Si de pronto les queda más fácil por la tarde, podemos hacerla por la tarde y podemos seguir con lo que llevamos hoy. Pues igual, hoy yo espero ahorita poderles pasar la grabación, que igual no quedó muy larga. Entonces, si algo repasan esa y mañana organizamos la monitoría para seguir con eso. Ah, sí, el Edgar me dijo que por las tardes era que podía, ¿sí o qué? ¿O no? Sí, mano, yo por la tarde, eso de las 3 hasta las 5 es donde me queda pues más tiempito. Eso, entonces programémonos mañana de 3 a 5, ¿sí o qué? ¿Y qué dice el resto? Luis Adán, pues sí, pues que todos los que estamos estudiando, pues iguales a esa hora es que estamos estudiando, sí o qué, mañana no hay clase. Sí, igual ahorita copian en el grupo, ya Aleja escribió que al menos nos acaba de explicar el Sharet hoy, sí o qué. Sí, yo les acabo de explicar lo que necesiten hoy, pero la idea no es incutir otra información. Yo siento que con explicarles uno que otro componente ya quedaríamos bien. Y los que quieran quedarse, pues me dicen. Pero sí, si mañana están de acuerdo, entonces podemos hacer mañana monitoría entre 2:30 a 3. Estaríamos empezando por hasta las 5, 5:10, porque yo a las 6 tengo que estar en la universidad. Hombre, perfecto. Bien, entonces quedamos así, todos, mañana. ¿O Sí, quienes entonces, vendrían? entonces nos acaba de explicar esos dos componentes del Sharet y ya, sí o qué. Sí, ya les acabo de explicar, pero entonces, pues sí, la idea es que mañana me digan también a qué horas o qué, porque como estoy cambiando la hora, para que me diga quiénes vendrían y quiénes no vendrían. Sí, yo también puedo de 2:30 a 3, el Edgy ya dijo que también, Aleja también. Sí, claro, No sé, sí, claro, Luis, yo entro. ¿qué? Que Que sí, que sí, dice en también el chat. Luis. Y el Edgy ahí ya convoca el grupito al Jason y todo, a ver si también pues se meten, sí o qué. Sí, hágale, yo les aviso. Sí, hágale. ¿Qué es lo que pasa? Que más allá de ver monitoría, también es muy importante que ustedes de pronto sepan cuál es la utilidad que tienen ustedes al migrar las vistas que tienen a React o de pronto al migrar las vistas del proyecto a React. ¿Por qué? Porque le ofrecen muchas ventajas. Ya de pronto eso lo podríamos hablar mañana más extenso, pero realmente es algo en parte hasta necesario, que le permite a usted, yo diría que cuatro o tres grandes ventajas a nivel de arquitectura. Entonces, vamos a seguir con el charet. El footer, como le está diciendo a Carlos, tenemos una importación del link. Ese link es la manera de nosotros utilizar el href dentro de React. El href es un elemento de HTML que me permite a mí manejar links. Los links son directamente conexiones con enlaces. Entonces, ese href es la manera en la que yo llamo enlaces con HTML. Pero como aquí, aunque estemos escribiendo supuestamente HTML, realmente aquí nosotros estamos escribiendo es JavaScript y el JavaScript no reconoce el href. Entonces, por eso tenemos que importar ese link de React Router DOM para nosotros poder a través de ese link darle dirección al usuario, o sea, darle dirección a los botones que le dé o a los enlaces que le dé. Listo, men, gracias ahí por la explicación.
No, que Aleja se confundió con el page. Sí, es que es maluco, pero es maluco porque nosotros estamos acá utilizando Bootstrap. Y Bootstrap, la verdad, a mí no me gusta, weón. A mí nunca me va a gustar Bootstrap. Pero entonces es complejo por eso. ¿Por qué? Porque Bootstrap, cuando nosotros lo utilizamos en HTML, lo utilizamos a través de clases. Pero cuando nosotros lo vamos a utilizar en React, ya no son clases, sino que son directamente componentes. Entonces, todos los elementos en React que ustedes tengan que importar de Bootstrap, ustedes los van a tener que importar como si fueran un componente específico de la página, como si fueran un componente que ustedes hubieran hecho. Entonces, por eso es que ustedes aquí ven esto de navbar.brand, navbar.toggle o container. Todo esto que sea diferente a HTML realmente son las importaciones que nosotros estamos haciendo de Bootstrap. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros primero diferenciar que todas esas importaciones tienen como unos nombres ya clasificados directamente desde Bootstrap. Entonces, en la manera en la que nosotros lo importemos aquí, tenemos que llamarlo acá, si lo vamos a utilizar. Y ahora, como cada uno de esos elementos corresponde a una parte de la página, entonces es ahí donde nosotros estaríamos ya diseccionando qué hace cada parte. Entonces, un div, el div o el contenedor principal, es un elemento que no es de Bootstrap, es HTML. Este div va a encerrar todo lo que tiene el componente, pero el componente tiene dos partes importantes, bueno, tres realmente. La primera es la barra de menú. Este navbar significa barra de menú. Esa barra de menú viene directamente desde Bootstrap y tiene ciertas directrices o características. El class name, ustedes saben que es como el sinónimo de las clases en React. Entonces en la clase es donde nosotros le podemos dar dimensiones, donde nosotros le podemos dar como posición o medida al elemento. Ese class Y name es como similar al style, ¿o qué? sí, pero tenemos que tener en cuenta que aquí estamos trabajando con Bootstrap, entonces ese class name es similar a los estilos por eso, pero las clases se pueden utilizar para muchas otras cosas. Y Aleja, ¿qué va a decir? ¿Qué duda tiene? El footer se manejó aparte porque el footer es un componente que nosotros vamos a reutilizar muchas veces dentro de la página. Es decir, nosotros podemos tener el footer en muchos otros componentes o en muchas otras páginas diferente a esta página principal, que es como la página modelo. Entonces, la idea de nosotros poderlo poner aparte es que nosotros podamos reutilizar este footer en otra vista diferente a este page. Es por eso. Ahora bien, este navbar tiene una instrucción que es expand. Ese expand viene también, creo, directamente también de Bootstrap, es una propiedad, y lo que hace es definir eh, qué medida o qué largo va a tener, pero no a nivel de largo de medida en la página, sino a nivel de diseño responsivo. Cuando ustedes hablan de diseño responsivo, significa un diseño que cuando se vea en un celular o en un computador maneje ciertas características similares que permitan que el diseño no se rompa. Ese span viene con esa medida para que el diseño no se rompa cuando usted está viéndolo desde un móvil o lo está viendo en una pantalla más pequeña.
y eso varía en la medida en la que usted vaya a utilizar los componentes. Eso ya hace más que todo parte de diseño. Después de nosotros definir el navbar, esto adentro va a tener un container. Ese container es una clase o es una importación de Bootstrap que nos sirve a nosotros como para dar cierto manejo al padding de todos los componentes. Ustedes recuerdan lo que es padding. El padding es la distancia que hay desde el componente hacia el borde del otro. Es decir, cuando ustedes tienen, por ejemplo, acá esta barra de búsqueda, no sé si la estén viendo, creo que no, porque los tapa algo. Esperen un momento. Cuando ustedes están viendo esta barra de búsqueda, ustedes ven que este letrerito maneja una misma distancia de aquí al borde, por arriba y por abajo. ¿Sí ven eso? O sea, el padding es como la distancia que hay del borde a donde fue que dijo. Desde un componente hacia el borde del otro componente. Es decir, este input, este cuadrito es un componente o es un elemento. ¿Sí me entiende? Este cuadrito. Y este letrero es otro componente, otro elemento. Entonces, el padding va a ser la distancia que tenga este elemento con este. Breve, breve. Breve, bueno, qué pena ahí con ustedes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de padding, estamos hablando de eso. Ahora bien, ya después de pasar de el navbar, tenemos el container. Ese container lo que nos permite es manejar los elementos que estén adentro de una manera más alineada y de una manera mucho más organizada, como más ordenada. Entonces, al principio, pues cuando usted no tiene el container o cuando usted no tiene un elemento que le maneje las medidas de todo, lo que esté adentro le puede quedar desalineado, puede quedar uno más arriba del otro, puede quedar de diferentes distancias. Entonces el container lo que le permite a usted es organizar eso, que le quede de una manera mucho más ordenada y organizada. Y ya dentro del container están como ciertos elementos que le acompañan al navbar, como ciertos elementos hijos del navbar. Entonces el navbar.brand es como la barra o como el, ¿cómo le diría yo? La pancarta o la etiqueta principal que hay dentro del navbar. Es como el título principal que tiene esa barra de navegación. El navbar toggle es como la manera en la que nosotros le decimos a como un toggle es como un menú, pero un menú desplegable. Entonces, esta instrucción de aquí sirve para que nosotros tengamos un menú desplegable.
pero no siempre, o sea, no siempre va a ser desplegable, sino que cuando nosotros cojamos la página y la veamos en un celular o la veamos en una medida mucho más pequeña, eso automáticamente se va a convertir en un diálogo o en un menú desplegable. ¿Sí me hago entender? Hasta ahí vamos bien con eso. Sí, sí, vamos bien. Entonces, ya después del toggle, nosotros le estamos dando la instrucción del collapse para que nos permita a nosotros saber qué elementos son los que se van a colapsar cuando ese menú desplegable esté disponible. Es decir, ese navbar collapse va a almacenar como la barra de diseño, perdón, la barra de menú que va a ser desplegable, porque collapse significa colapsar, entonces es la barra que usted va a poder desplegar o colapsar en medida de lo que usted necesite. Y ya dentro del collapse va el elemento nav, que es también un elemento que viene de React, pero este nav lo que ya contiene adentro son links. Entonces, eso como se ve a nivel de diseño. Espérenme, yo abro un momento este proyecto. Aquí ya estamos viendo cómo queda el diseño de la página. Entonces, ¿qué es a lo que hace referencia ese collapse? A que cuando yo vengo aquí y le cambio, por ejemplo, el diseño de la página, por ejemplo, ahí que ya tengo una ventana mucho más pequeña, vean que aquí esto se despliega. Entonces ese collapse lo que indica es qué elementos son los que se van a desplegar. ¿Qué elementos son los que se van a desplegar? Todos los que estén adentro del nav, que están adentro de este collapse. Entonces, dentro de este nav están los tres links, el de home, el de productos y el de movimientos. Y aquí es donde ustedes ven eso, donde ya cuando ustedes tienen la página así, pues tienen este collapse, pero cuando ustedes ya la tienen así más grande, pasa a ser directamente una barra de navegación común y corriente. Es eso lo que les permite Bootstrap en React. Digamos que Bootstrap en React les permite hacer todo este tipo de cosas de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, usted poder manejar diálogos o poder manejar menús desplegables. Todo eso se lo permite más fácil Bootstrap, pero es un poco compleja la sintaxis, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces eso es lo que significa esta parte del navbar. Esa parte que es como la más huesuda, ¿a alguno le quedaron dudas respecto a eso? ¿Les quedó alguna duda o todo bien? No, yo creo que todo bien. Yo creo que ya entonces ahí paramos la grabación, ¿sí o qué? No, aquí faltan otras cositas, esperen un momentico, que igual ya vamos a terminar esto. Entonces, Breve. después de todo lo del navbar, está esta instrucción del main. Este main no es de Bootstrap, esto es HTML común y corriente. Adentro del main hay un container. Ese container nosotros ya sabemos para qué sirve, que es para nosotros mantener alineado lo que vayamos a mostrar dentro del componente. Pero
aquí nosotros tenemos una característica que se llama children. Ese children es un parámetro que nosotros le estamos enviando al componente. Es un parámetro que a nosotros nos va a permitir hacer algo. Pero, ¿qué algo? Ese children es como la manera de decir, usted tiene otro elemento adentro, usted tiene otro componente adentro. Pero ¿cuál es? Eso depende de usted se lo va a mandar como parámetro. Pero todo componente que usted le mande acá como parámetro se va a mostrar directamente dentro de este main y dentro de este container. Eso es lo que quiere decir ese children. Y ese children puede ser otro componente, puede ser, por ejemplo, una tabla, o puede ser, por ejemplo, un botón o una lista, lo que sea. Pero ese children lo que va a permitir es eso. Y aquí ya se importa el footer. Entonces es eso. No sé si de pronto les quedó alguna duda respecto a lo de children o a la importación del footer. Ah, el children. El children es una manera en la que nosotros le damos una instrucción para que el componente pueda mostrar un componente que viene de afuera. Es decir, nosotros acá estamos construyendo el componente page, es decir, el de página. Pero la página por lo general no se muestra sola, la página tiene algo adentro. Pero depende de qué vista estemos. Dependiendo de la vista en la que estemos, nosotros vamos a mostrar un componente u otro. Digamos, ese page adentro puede tener una página, perdón, puede tener una tabla, o puede tener un botón, o puede simplemente tener un texto, un título. Entonces, lo que nosotros le vamos a mandar de contenido adentro de esa página es lo que viene aquí en el children. Y nosotros acá lo mostramos directamente como nosotros queramos. Es decir, aquí nosotros le estamos dando una posición dentro del HTML para que se muestre. Y aquí le estamos diciendo que el parámetro que llegue a ese componente o que el parámetro que se envía a ese componente se muestre directamente dentro del main y dentro del container. ¿Y qué componente nosotros le podemos mandar? Cualquiera. Nosotros le podríamos mandar el table. Por ejemplo, creo que nosotros le estábamos mandando el table. Entonces, por ejemplo, aquí en products, nosotros acá le decimos que el page aquí abajo tiene este children. Y sería esa la manera en la que nosotros podemos indicarle que este page tiene adentro un elemento que vamos a mostrar. Aún no se sabe cuál, pero lo vamos a mostrar. No sé si de pronto quede un poquito más claro o si de pronto no lo expliqué bien. O que sea, y ese children todavía no está como cumpliendo una función, está preparado para meterle algo, pero todavía no se le ha metido nada. Y exactamente, ¿ustedes se acuerdan del Laravel cuando nosotros hacíamos vistas? Que nosotros teníamos una plantilla y dentro de la plantilla nosotros le decíamos que eso tenía un yield content. Sí, sí, para ya en cada sección que importáramos el layout, ya colocáramos en el menú, por así decirlo, el contenido que diferenciaba esa vista. Exactamente, entonces ese children es lo mismo que nosotros decir content, es lo mismo. Ah, ya. O que sea que más adelante, que digamos que esto es como un layout, ok. Entonces, Exactamente, cuando importemos a otra vista este layout, entonces, ¿y cómo lo llamamos? ¿Como children también, como para ya insertar lo que va a diferenciar esa vista? ¿O cómo se llamaría en esa vista nueva? en esa vista usted cuando llame espere yo le muestro. Por ejemplo, usted aquí en el products, en vez de mostrar el page así, usted le va a decir que el children es este. Vea pues. Entonces, aquí en page tiene un children. Y ese children es igual a esto. Ah, pero yo no lo había copiado. Bueno, llamémoslo otra vez.
Esa sería la manera en la que nosotros le digamos que el children de esa página va a ser la tabla. Pero si nosotros ahí no quisiéramos llevar el table, sino que nosotros quisiéramos llevar otra cosa, entonces acá adentro ponemos esa otra cosa que queremos llevar. No sé si ahí le quede claro. Sí, sí, queda como más claro. Y ya ahí terminaríamos lo que es el page. Ya yo creo que lo de footer ustedes lo tienen claro. Sí, pues eso fue lo primero que explicó, sí, ok. El footer, sí, ahí sí es que realmente ya con lo que hemos visto con Mauro y todo, ya sabemos cómo importar los componentes, cómo hacer ese tipo de cosas. Entonces sí, Listo, listo, parcero. Yo sí me les desconecto. hágale mano. Mañana nos vemos entonces. Ahí ya definimos la hora yo creo que a las 3. Yo creo que la mayoría va a decir que a las Sí, 3 a igual las casi 3. nadie, pero sí, Hágale, nos envía entonces la grabacioncita de hoy a ver si la podemos ver mañana en la mañana, igual ahí como para también, si resulta otra duda. de una hágale, yo se las mando. Hágale pues, parcero. Muchas gracias a todos. Chao, Aleja. Chao, Luis. Todo bien, yo también ya me voy. Chao. Todo bien, Energy. Chao. Dale, todo bien, Edgar, la buena.